tiempo de aprendizaje y de recibir de parte de Dios. La palabra de Dios nos enseña que los milagros siguen a la palabra. Donde hay palabra de Dios hay milagros. Dígale al que está a su lado, hermano, donde hay palabra de Dios hay milagros. Nosotros cuando venimos a la iglesia debemos tomar una postura de recibir. ¿Está conmigo? ¿Cuántos venimos a recibir la palabra de Dios hoy? Debemos tomar una postura de recibir y no una postura de oponernos a algo, como que nos quieren engañar y nos quieren manipular. Yo sé que la iglesia hasta el día de hoy ha sido muy, muy denigrada, pero por esa razón no puedo tomar una postura de incredulidad, una postura opuesta, estar opuesto a lo de Dios. Dígale al que está a su lado, no se oponga a todo lo de Dios. Don't be opposed to what is of God. Debo tomar una actitud de expectativa. Diga conmigo, expectativa. I should have an expectation Estar expectante a lo que Dios me va a hablar. to expect what God will speak to me, Estar expectante a la dirección del Eterno. to be ready for the direction of God, Estar expectante a lo que Dios me va a decir. to be ready to what God will tell me. Y una vez el clic, diga conmigo, el clic de la palabra. And when the word clicks, Cuando usted sabe que es Dios con usted, when you know it's God with you, escribir esa palabra, to write the word, repetir esa palabra. repeat the word. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y obedecer esa And palabra. to obey the word. Entonces, hoy Dios nos va a hablar. So today God will speak to us. Algunos ya Dios les habló. Some God already spoke to them. Y posiblemente Dios va a ratificar lo que Dios ya te habló. And maybe God will ratify what he already spoke Pero to you. necesitamos tener una postura mental correcta But we should have a correct mental posture para recibir lo que Dios nos va a hablar en este día de hoy. to receive what God will speak to us. Diga conmigo, posicionamientos. Say with me, positions. Los posicionamientos son importantes. Positions are important. Posiciones habla de actitud. Positions speak about attitude. Posiciones habla de comportamientos. Positions speak about behavior. Posiciones habla de mi forma de estar en un lugar. Positions speak about my form of being in a place. Usted está sentado, pero yo no sé qué posición usted tiene internamente. You are sitting, but I don't know what position you have internally. Posicionamientos mentales. Mental positions. Posicionamientos con argumentos. Positions with arguments. Posicionamientos con fe. Positions of faith. Entonces nuestros posicionamientos son importantes. So our positions are important. Algunos defienden sus posicionamientos Some defend their positions o su forma de estar en un lugar. or their form of being in a place. Por eso cuando nosotros nos congregamos a la casa de Dios, That's when we congregate in the house of God. es importante posicionarnos It's correctamente. important to position ourselves Dígale correctly. al hermano que está a su lado, Say to the person next to you, hermano, posicionémonos en fe en este día de hoy. position yourself in faith. In Dele this una day. cachetada y dígale fe para recibir lo que Dios nos va a hablar. Hit them and say faith to receive what God will speak to us. Cuando un soltero se casa, When a single person gets married, pasó de un posicionamiento de soltería, they go from a position of being single ahora se posiciona como esposo. and they position themselves as a husband. Ya él no puede volver a vivir como soltero. They can't go back to being single. Tiene que posicionarse a ser esposo. They have to become a husband. ¿Cuántos de sus maridos quieren actuar como solteros todavía? How many of your husbands want to act Dele like una they're single cachetada a su still? marido, dígale, posiciónate como esposo. Slap them and say, position yourself as a husband. Entonces, los posicionamientos son importantes So positions are important y son defendibles. and they're defendable. Cuando usted se casa, When you get married, usted se posiciona como esposo you position yourself as a husband, y tu posición como esposo and your position as a husband te va a llevar a ser un buen esposo. will take you to be a good husband. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Cómo usted se posiciona en el matrimonio? How do you position yourself in a marriage? ¿Siendo fiel o infiel? Being faithful or unfaithful?
hablando la verdad con su esposa o engañándola y mintiéndole. Speaking the truth or lying. ¿Cómo se posiciona en el matrimonio? How do you position yourself in marriage? ¿Jugando al ratón de las escondidas o siendo transparente todo el tiempo? Playing cat and mouse or being transparent? ¿Cuál es la posición que tú has tomado en medio de tu matrimonio? What is the position you have taken in your marriage? ¿Cuál es la posición que tú tienes en tu trabajo? What is the position you have in your job? ¿Te pasas escondiendo? Do you hide? ¿Te vas al lonche y te quedas en el teléfono 45 minutos, una hora? Do you go to lunch and stay on your phone the whole time? ¿Engañas al Do jefe you trick the boss? o trabajas esforzadamente? Or do you work hard? ¿Cuál es tu posicionamiento? Dígale, hermano, ¿cuál es su posicionamiento el día de hoy? What is your position? Dependiendo de nuestro posicionamiento van a ser los frutos que vamos a tener. Depending on our positioning will be the fruits that we have. Yo quiero compartirle que hay muchos posicionamientos en la vida There are many positions in life o formas de pensar, or ways of thinking, formas de ver la vida, ways of seeing life, formas de ver tu familia, ways of seeing your family, formas de hacer las cosas, ways of doing things, formas de caminar. ways of walking. Pero nosotros como personas But us as people, somos buenos para defender todas aquellas formas de pensar que tenemos. we're good at defending our own beliefs. Pero hay una cosa que no defendemos. But there's one thing we don't defend. Es la fe en el Hijo de It's Dios. the faith in the Son of God. ¿Cuántos han peleado por defender la fe en Cristo Jesús, Señor How nuestro? many have fought to defend your faith in Christ? Nos posicionamos en una excusa We position ourselves in an excuse. y a través de esa excusa no queremos servirle al Señor. And through that excuse, we don't want to serve God. La excusa predomina sobre la fe en el Hijo de Dios. The excuse predominates over the faith in the Son of God. Entonces, cuando tú tomas una So posición when you take a position de no servirle al rey, te excusas, to not serve the king, you excuse yourself. sin darte en cuenta que no estás defendiendo tu fe en Cristo. Without noticing that you're not defending your faith in Christ. Entonces yo quiero enseñarle hoy cómo podemos defender nuestra fe en el I Señor. want to show you how we can defend our faith in the Dígale, Lord. hermano, la fe en el reino de Dios se defiende. Say to the person next to you, faith in the kingdom. Dígale, you defend it. hermano, el servicio al Rey de Reyes se defiende. Say to the person next to you, the service in the king, you defend it. Porque nosotros, señores, no necesitamos ni que el diablo nos ataque. Because sometimes we don't even need the devil to attack us. Nosotros mismos matamos nuestra fe en el Hijo de Dios. We kill our own faith in the Son of God. ¿Para qué diablo con nosotros? Why devil when we have ourselves? Nosotros no necesitamos que el diablo ataque nuestro servicio al We Señor. don't need the devil to attack our service to Para the que, Lord. para que tú le dejes de servir al Señor. Or you to give up serving God. Es más, tú le echas agua a la llama que Dios encendió en tu vida para que se apague. But you put water in the fire that God Toca el que está a su lado, dígale, hermano, hoy vamos a encender la llama. Touch the person next to you, say we're going to light the fire. Levítico capítulo 6, versículo 12. Levítico 6, 12. The book of Leviticus Dice la 6:12. palabra de Dios The word of God says que el sacerdote, diga conmigo el sacerdote, that the priest se levantará todas las mañanas. Diga conmigo, todos los días. will raise up every morning, Diga conmigo, todos los días. every day. Vamos, toque el hermano, dígale, todos los Touch the días. person next to you every Todos day. los días. Every day. Todos los días. Every day. Pondrán leña en el altar. Don't put fire. Dígale al que está a su lado, hermano, hoy le vamos a prender la llama. Say to the person next to you, we're Dígale, gonna light hoy the le vamos a flame. echar leña We're going to put para wood que el altar se encienda, so the altar para can que el get- frío se vaya, so the cold can para go que away. la apatía se vaya, So the apathy para can que go la away. pereza se vaya de su vida, So laziness can para leave que your la life. incredulidad huya. So disbelief Vamos, can dale run un away. aplauso al Rey de Gloria. Give an applause to the King of Glory. Entonces, vamos a ir a la palabra, segunda de Samuel capítulo 23, versículo 11 al 12. 2 Samuel chapter 23, 11 to 12. Dice así, cierta vez los filisteos It says, certainly the Philistines se reunieron en Leí, déjame leerlo primero, se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, diga conmigo, el ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos, así que el Señor le dio una gran victoria. ¿Cuántos dicen amén? El primer posicionamiento que nosotros debemos de tener the first position that we should take es el posicionamiento en nuestra vida de fe. is the position of our life in faith. El apóstol Pablo dice en las cartas,
está firmes. Apostle Paul says is to be Cuando firm. el día malo venga, When firmes. the bad day comes, to be Ceñidos firm. vuestros lomos con la coraza de justicia. Dígale, hermano, hay que estar firmes en el reino de Dios. Say, brother, we have to be firm in the kingdom of God. Firmes en nuestra fe en Cristo. Firm in our faith in Christ. Firmes en nuestra fe. Firm in our faith. Y habiendo acabado todo, dice la palabra, estar firmes. Diga conmigo, firmes, Say with me, firm. fuertes, Strong. fortalecidos. Strengthen. Ese es mire, el posicionamiento en la vida de fe es importante. Positioning in a life of faith is important. Porque dependiendo de tu posicionamiento en la fe, Because depending on your positioning, depende todo lo demás. everything else. It depends on everything. Un hombre posicionado en Cristo primero va a ser fuerte posicionado como esposo. A man positioned in Christ will be strong positioned as a husband. Un empresario posicionado en el reino de Dios, primeramente en la empresa va a ser un gran empresario. An entrepreneur positioned in the kingdom of God will be Un joven posicionado en Cristo Jesús va a ser un gran joven para una muchacha que se quiera casar con él. a young person positioned in Christ will be a great man for a wife who wants to get Un married. hombre posicionado en Cristo va a ser un hombre saludable. A man positioned in Christ is a healthy man. Una mujer posicionada en Cristo va a ser una mujer saludable. A woman positioned in Christ will be a healthy Porque woman. de tu posición en Cristo depende todo en el entorno de tu vida. Because your position in Christ, everything else depends El on that. apóstol Pablo dijo The Apostle Paul said que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, Señor that nuestro. we're sat in places that are celestial. ¿Cuántos están along with Christ. posicionados ahí? How many are positioned Dígale, there? hermano, posiciónese en Cristo. Say, brother, position Dígale, hermano, posiciónese como hijo del Dios eterno. Position yourself as a Vamos, son of usted God. no está acá conmigo, se me fue. Dale un aplauso al rey. Tus posicionamientos Your positions hablan de tus prioridades, speak about your priorities. hablan de tus They valores, speak about your values. de la manera que tú te posicionas en un lugar. The way you position yourself in a Habla place cuáles son tus prioridades. speaks about what your priorities Tus are. posicionamientos, dependiendo a qué tú valoras, ese es tu posicionamiento. Your positions depend on what you value. Dependiendo de lo que no valoras o desvaloras, ese es tu posicionamiento. Depending on what you don't value, that's your position. Este hombre de la Biblia nos enseña un posicionamiento de fe. This man in the Bible shows us a position of faith. Porque dice la palabra de Dios Because the word of God says, que el pueblo de Israel, no dice el pueblo, dice el ejército de it Israel, says the army of Israel, huyó they ran away. mientras él Oh, permaneció. he stayed. Él se posicionó en el lugar correcto. He positioned himself in the correct Dígale, place. hermano, los posicionamientos son importantes. Say the positions are important. Pregunto, I ask, ¿en qué parte del campo de lentejas se posicionó Sama? in what part of the field did Shammah, ¿En las orillas o en el centro? in the center or at the edge? Hello. Dice la palabra que Sama, este guerrero, The word of God says that Shammah, this warrior, se posicionó en el centro. Diga conmigo, en el centro. he was in the center. Un hijo de A Dios son of God, se posiciona en la fe positions himself in en el faith, centro, in the center, no en las orillas. not on the edges. Orillas son sinónimo de excusas. Edges are synonyms Dígale, of hermano, excuses. déjese de pajas. Say, stop having Dígale, excuses. hermano, deje de andar con excusas. Say, stop having Dígale, excuses. hermano, deje de andar con mentiras. Say, stop lying. Dígale, esposo, deje de andar Tell engañándome. husband, stop lying. Dígale, esposa, deje de andar con cosas. Tell husband, stop being Dígale, dumb. posiciones en el centro del matrimonio. Positions in the center of Posiciones marriage. en el centro en la vida de fe. Positions in the center of En the el life of faith. centro se encuentra la obediencia con los valores y con la honra. In the center, obedience Vamos, comes with honor. posiciones en el centro. Positions in the center. So, hello. Dígale que está a su lado, tóquelo, dígale, hermano, posiciónese. Touch the person next to you. Say, Dígale, posiciónese. position yourself. Solo las personas que se posicionan correctamente pueden resistir. Only people who position themselves Vamos, correctly mire can que resist. solo los guerreros que se posicionan correctamente en un lugar
puede permanecer. Only warriors who position themselves correctly can Un remain. hombre que se posiciona en su matrimonio correctamente, ese matrimonio va a ser bendecido por Dios. A man who positions himself correctly in Una a marriage will be persona blessed by que God. inicia una empresa correctamente, esa empresa va a hacer cosas grandes en la A vida. man who starts a business correctly, Es that el business poder del posicionamiento. Dígale, hermano, hay que posicionarnos. that's the power of position. ¿Cuál es tu posición en el reino de What's your Dios? position in the kingdom of God? Defendemos todo menos nuestra posición en We Dios. defend everything except our position in God. El ejército de Israel The army of Israel versus Sama, un valiente de David. versus Shammah, a brave man of David. Dice la Biblia The word of God says que el ejército de Israel that the army of Israel, pasó huyendo they passed running away mientras iban por el campo de lentejas. while they were going by the lentil field. Diga conmigo, campo de lentejas. Say with me, lentil field. Habla de un pequeño campo. It speaks about a small field. Habla de algo pequeño que aparentemente era insignificante, Something small that seemed pero insignificant, era territorio de but Israel. it was territory of Israel. Era tierra prometida. It was the promised land. Era tierra que fluye leche y It miel. was land that flowed milk ¿Cuántos and están honey. conmigo? How many are with me? Era tierra que Dios les había dado. It was land that God gave them. Pero ahora el ejército de Israel But now the army of Israel, huye they ran away. porque el posicionamiento que tenía Because the position that they es que had, habían desvalorizado a lo que Dios les había entregado. they devalued what God gave them. Habían visto la fe en el Hijo de Dios como algo They insignificante. saw it as insignificant. Se habían posicionado mentalmente que no tenían que defender aquel campo They thought they couldn't defend the field porque no valía la pena arriesgar su vida. because it wasn't worth it to risk their No life. valía la pena sacrificarse. It wasn't worth it to sacrifice. No valía la pena estar ahí It wasn't worth it to be there porque su salud, su vida era demasiado because their importante. help was too important. Hello, ¿está conmigo? 21 y 22 de noviembre tenemos un encuentro. On 22 and 22nd Usted of no me November, venga a we have decir a count. mí, es que tengo cosas que hacer, pastor. Don't tell me I have things Tengo to que ir do. allá, tengo que hacer lo otro. I have to go over there. ¿Cuál es tu posicionamiento? ¿Cómo estás mirando el reino de Dios en tu How vida? are you seeing the kingdom of God? ¿Cuál in es your el life? valor que le estás dando al reino? What is the value you're giving to the kingdom? ¿Cómo estás viendo tu vida de How are fe? you seeing your life of Que faith? por cualquier cosa no vienes a la iglesia. By anything, you just Por don't go to cualquier church. cosa no oras. By anything, you don't pray. Por cualquier cosa no diezmas ni ofrendas. By anything you don't give Dígale, tithes or hermano, offerings. necesitamos posicionarnos correctamente. Say we have to position ourselves correctly. Los pequeños desafíos prueban tu fe. The small challenges, Las pequeñas cosas te dejan ver a dónde estás parado. the small things test your faith. El pueblo de Israel, el ejército de Israel, The army of Israel, estaba huyendo they were running away porque estaba posicionado because incorrectamente. they were incorrectly positioned. No habían tomado la postura correcta en Cristo. They didn't take the correct Ellos posture se in miraban Christ. como cobardes, pero Dios desde el cielo los miraba como los escuadrones del Dios They viviente. saw themselves as cowards, Usted but no God saw puede them as pensar warriors. mal de usted mismo. You can't think bad Usted about yourself. debe de pensar de usted de acuerdo a la palabra del Dios You eterno. should think about yourself according ¿Cuántos to the word dicen of God. amén? How many say Dígale, amen? hermano, aunque usted no lo crea, Say, even though you don't Dios lo believe it, hizo sentar God made you en sit lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. in ¿Cuántos celestial dicen places along amén? with Christ. Posicionarse, diga conmigo, posicionarse Say with me, position yourself de la manera correcta in the correct way. habla de madurez, Speaks about maturity. habla de entender tu llamado. Speaks about understanding your Por eso calling. cuando usted ve personas sirviéndole al Señor de una manera entregada, That's why when you see people es serving porque son personas maduras, because they're mature people. son personas entendidas, People who are que han understood. tomado un posicionamiento serio, They've taken a serious que position nada ni nadie los mueve, that nothing will move porque them saben que le están sirviendo al Rey de Reyes y Señor de because Señores. they know they're serving Cuando God. Sama llegó al campo, When Shammah came to the field, miró a un ejército huyendo, he saw an army running pero away. él no huyó con los But he cobardes. didn't run away with them. Él se paró en medio del campo. He stood in the center of the Él field. dio la cara y dijo, aquí estoy yo, cuenten conmigo porque soy un guerrero. He gave his face because he was a ¿Está warrior. conmigo? ¿Cuántos dicen amén? No le tuvo miedo al enemigo. He didn't have fear of No the le enemy. tuvo miedo a la He didn't circunstancia. have fear of the No le circumstance. tuvo miedo al sacrificio. He didn't have fear of the No le tuvo sacrifice. miedo a la entrega. Vamos, dale un aplauso al Señor. Tiene
tienes que posicionarte correctamente en lo que Dios te ha entregado. You have to position yourself correctly. ¿Qué in what God Dios has te given you. entregó? What did God give Dios you? te entregó la vida de fe que tienes. God gave you the life of faith Dios that te you have. entregó los versículos de la palabra que tienes. God gave you the Bible. Dios te entregó la revelación que hoy manejas y que no la quieres poner en las manos de Dios. God gave you the revelation Dios te that you made. entregó la predicación cuando predicas y hoy ya dejaste de predicar. God gave you the preaching. Dios te entregó el corazón lleno de fe y hoy no lo quieres usar en el reino. God gave you a heart full of Dígale faith. que Now you está a don't su want to lado, use it. hermano, vamos a valorar lo que Dios nos entregó. Say we're going to value Vamos, what God toque gave al us. hermano, dígale, vamos a valorar lo que Dios nos los entregó. Touch the person next to you. Say Tenemos que valorar lo que Dios nos dio. we have to value what God Dios gave nos us. hizo nacer en Cristo Jesús, Señor nuestro. God made us born Hoy in Christ. caminamos bajo la luz del reino y bajo la luz de Cristo gracias a Today Él. we walk under the light Yo of Christ tengo because que of Him. valorar lo que Dios me dio. We have to value Debo what de God valorar gave mi us. vida. I should value Debo my de life. valorar mi I familia. should value my Debo de family. valorar mis hijos. Debo de valorar todo lo que el Señor me entregó. I should value everything Dígale, that God hermano, gave me. vamos a valorar lo que el Señor nos entregó. Say we're going to value everything that God has given us. ¿Está conmigo? Hello. Se despertaron, hombre. You got to wake up. Ay, Señor. Diga conmigo, posicionamientos. Say with me, positioning. El problema del Israel The problem with Israel no es el campo de lentejas, is not the field of lentils. que tal vez era algo insignificante. Maybe it was insignificant. El problema de Israel The problem is with Israel es que había perdido una gran batalla. is they already lost a great battle. Y ahí fallamos todos, And there everyone fails. porque nos familiarizamos con la vida de fe. Because we get familiar with our life of faith. Creemos que ya sabemos toda la palabra y que conocemos toda la palabra y que ya no hay We revelación. think we know everything. Señores, la palabra de Dios es fresca todos los días. But the word of God is fresh every Todos day. los días Dios te da palabra para que comas, para que te alimentes, para que vivas. Every day God gives you a new word. La palabra del domingo que se dio te duró, te sostuvo por unos 2 días, 3 días, dependiendo de tu fe. The word of God sustained you from last week like 2 or 3 days. La palabra del sábado que estuvimos aquí, que se dio, se impartió, te sostuvo por otro par de días. The word of God from Saturday sustained you for Y another necesitas pair of days. estar alimentándote de la palabra de Dios. And you have to feed yourself with the word of God. ¿Está conmigo? Are you with Dígale que está a su lado, hermano, hay que posicionarnos. Say you have to position yourself. Posicionarse, Sama, Shammah, este guerrero de David, o valiente de David, this warrior of David, se posicionó correctamente. he positioned himself Diga correctly conmigo, en el centro, in the center, no de lejos. not from far away. Usted no me venga, ay pastor, no puedo ir al encuentro, Don't say, Pastor, I can't go to pero the voy a couch. estar orando por usted, lo voy a estar cubriendo en oración, pastor. Cuando ustedes tengan el encuentro, yo voy a estar orando y en ayuno por ustedes. But I'll cover you in prayer. Usted tiene que pararse en el centro del llamado. Diga conmigo, el centro del llamado. Stand in the center of the Usted calling. tiene que dar la cara, You have to give your estar face. ahí donde los valientes están, Be where the brave men estar are. ahí donde los guerreros están. ¿Cuántos dicen amén? Be where the warriors are. El problema The problem que Israel tenía that Israel had es que dice la palabra is that the word of God says que los filisteos estaban en Leí. that the Philistines that were in Lehi, Leí, Lehi. Lehi, Lehi, Ese era un territorio israelita, that was an Israelite territory. pero ahora ellos estaban ahí. But now they were there. Este territorio que se llama Leí This territory that was called Lehi, es un territorio que había sido conquistado por Sansón. it was conquered by Samson. Ahí Sansón los destruyó a todos con la quijada de un burro. There Samson destroyed all of them with a donkey. Leí significa lugar mandíbula. Lehi means Diga conmigo, mandíbula. mandible. Ven, Jairito. Si yo le doy a Jairito un recto en la mandíbula, ¿qué pasa? If I punch Heido in the face, what happens? Va directo al cerebro y cae noqueado. It goes straight to his head and he Entonces, gets knocked out. un lugar mandíbula es un lugar clave. Diga conmigo, clave. So a mandible place is Es a un place lugar that's key. trascendente. It's a transcendental Es un place. lugar llave maestra. It's a key place. Dígale que está a su lado, lugares, llaves maestras. A key place. Leí es un lugar trascendente, Lehi is the transcendental un lugar place. importante. An important place. Ese lugar That place, Israel lo perdió Israel lost it. y los filisteos lo tomaron. And the Philistines took it. Ahora ese lugar era territorio filisteo. Now it was Philistine territory. No pelearon por él, They couldn't fight for it. no defendieron They Leí, didn't defend it. no lo guardaron, no lo cuidaron, no lo velaron. They didn't take care of it. Leí
Dígale al que está a su lado, Leí, hermano. Say to the person next to you, Es, Lehi. es cuando usted nació en Cristo It's Jesús. when you are born in Christ. Leí es el primer amor en el Señor. Lehi is the first love Leí with es God. ese momento de quebranto que el Espíritu Santo te quiebra y te llena de su presencia. It's a moment of breakthrough where God Leí reaches ese caminar en el primer amor en you. Dios. It's walking in the first love Leí of God. es cuando iniciaste a predicar la palabra y se la predicabas a todo el It's mundo. when you preach the word of God to Leí everyone. fue cuando fuiste lleno de gozo, de alegría y de la unción del Espíritu de It's Dios. when you were anointed with ¿Está God. conmigo aquí? Are you with me? Entonces, el problema del Israel, So the problem with Israel, del ejército, the army, es que ellos tenían que cuidar a Leí. they had to defend Lehi. Tenían que guardar la ciudad, el territorio. They had to take care of the Tenían territory. que proteger el territorio. They had to protect the Porque era un territory. lugar fronterizo. Because it was a frontier. De Leí hacia allá estaba Filistea. From Lehi to over there was De Philistine. Leí hacia acá estaba Israel. From Lehi to over there was Israel. De Leí hacia allá estaba el territorio enemigo. From Lehi to over there was the enemy De Leí territory. hacia acá estaba el territorio de Dios. From Lehi to over there was the Cuando territory of usted God. nació en Cristo hay un nuevo comienzo. When you are born in Christ, there is a new Cuando start. usted estaba sin Cristo hay una vida de When muerte. you are without Christ, there's the life of death. Ese lugar va a ser atacado por el diablo. That place will be attacked by the El devil. diablo no va a atacar sino que tus primeros pasos de fe. The devil will attack the first El steps of diablo faith. va a atacar para robarte el primer amor. The devil will attack your El first diablo love. va a atacar para robarte la pasión en el Señor. The devil will rob your passion of El God. diablo va a atacarte para robarte la pasión por Cristo. The devil will attack you to Vamos, levante sus manos. raise your hand. Diga conmigo, Padre Say with Celestial, me, Father God. no me voy a dejar a robar el primer amor. I will not let Diga my conmigo, first love hoy be robbed. vuelvo al primer amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Baje sus manitos, dele un aplauso al Señor. Leí era un lugar fronterizo, Lehi was a frontier. era un lugar militarizado, It was militarized. así como usted tiene su vida de fe. In the same way you have your life of faith. ¿Cómo cuidas tu vida de fe? How do you take care of your life ¿La, of faith? la militarizas o la desguardas? Do you militarize it or you do not keep it? ¿Ah? No, muchos hacen su vida de fe un centro turístico. Many make their life of faith. El but diablo entra y sale, entra y sale, entra y sale. They make it a tourist Se center. olvidaron que la palabra de Dios dice que cuando el demonio se va afuera anda en lugares desérticos vagando y que de allá agarra 7 demonios peores que él, regresan a la casa, la encuentran vacía. ¿Cómo está tu vida de fe? How is your life of faith? ¿La tienes militarizada con la palabra de Dios? Do you have it militarized with the word of ¿Estás God? orando en la madrugada? Are you praying in the ¿Te morning? estás consagrando al Señor? Are you consecrating ¿Estás yourself to the predicando la palabra? Are you preaching the ¿Estás word? orando por los Are enfermos? you praying for the ¿Estás sick? salvando al perdido? Are you saving ¿O the estás de lost? chismoso? ¿Cómo tienes tu vida de Or are you fe? gossiping? How do you have your life of faith? Leí es un altar. Lehi is an altar. Leí es un lugar que tú nunca puedes olvidar. Lehi is a place you can't forget. Leí fue ese momento cuando tú naciste a la vida de It was Dios. that moment when you were born in the life of God. Leí es ese momento cuando tú te arrepentiste de tus It's pecados. that moment where you repented for your sin. Leí es ese momento cuando el Espíritu Santo te liberó de tus It's demonios. when the Holy Spirit liberated you from your Leí demons. ese momento de liberación donde naces como una nueva criatura en Cristo Jesús. It's a moment where you're born as a new being. Pero ahora lo has desguardado. But now you haven't taken care of it. No hay militarización espiritual en Leí. There's no No militarization. estás echando fuera el demonio. You're casting out a demon. Tú mismo te estás minando tu territorio. You yourself, you're giving up your Tú territory. mismo estás minando tu You fe. yourself, you're giving up your Ay, faith. ¿para qué ir a ese encuentro, hermano? Why should I go to the encounter? ¿Para qué servirle a Dios en la Why should I iglesia? serve God? ¿Para qué ser esto? Why should I do that? Ay, qué pesado, otra vez a la Oh, iglesia. it's too hard. Or Ay, again, no, the qué church. aburrido. It's so boring. Señores, ese es el lenguaje incorrecto. That's the Tú incorrect estás minando tu territorio. You're losing El your territory. David dijo, es mejor estar en la casa de Dios que 1000 fuera de él. David said, Dígale "It's que better to está a be su a lado, house." hermano, yo amo estar en la casa de Dios. Say to the person next to you, I ¿Cuántos love to dicen be in the house of amén? God. Voy a ir a este encuentro, a tener un encuentro con el rey. Voy a ir a este encuentro a predicar la palabra.
I'll go to this Voy a ir a to este preach the word. encuentro a servirle al Señor. I'll go to the encounter Voy a ir to a este serve the encuentro Lord. para que el Padre hable a través de mi boca. I'll go to the encounter Voy so a ir God a este speaks to me through my encuentro para mouth. consagrar mi familia, para consagrar a mis hijos que le sirvan al Señor. I'll go to the encounter Voy a ir a este encuentro para consagrar mi I'll vida. go to the encounter to consecrate my life. Pero hoy nos llenamos de But excusas. today we're filled of excuses. Somos Ronaldinho con las excusas. We're Ronaldinho with excuses. Somos Robinho con las excusas. We're Robinho Para with que me entiendan excuses. mejor, somos Messi con las excusas. We're Messi with excuses. Lo bueno que es Messi con la pelota, somos buenos con las excusas As good as nosotros. Messi is with the ball, we're good with excuses. Entonces el pueblo, el ejército de Israel So the army of Israel, se encontraba huyendo they found themselves running away porque desprotegieron a Leí. because they left Lehi unprotected. Las 5 vírgenes insensatas no pusieron aceite en sus lámparas. The 5 virgins didn't put oil in Por their eso el lamps. novio las dejó That's why vestidas y alborotadas. Se quedaron con su pesadez. they stayed with their lazy. Se quedaron con las They preocupaciones. stayed with their worries. Se quedaron en el mundo. They stayed in Y the las world. 5 vírgenes sensatas And the 5 virgins, velaron, cuidaron, they took care of. cuidaron sus corazones y sus mentes y se prepararon para el novio. They took care of their hearts and their Y minds él to prepare vino y for las the tomó husband. con él. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, Leí. Say to the person next to you, Leah, Es el lugar de memoria que enciende la llama de Dios. it's the place of memory that Cuando a ti lights the el flame of diablo God. te esté atacando, When the devil is attacking, recuerda cómo naciste en la vida de fe. you have to realize how you were born Yo into the life siempre of me Christ. recuerdo en mis momentos de meditación I always remember in my times of cuando meditation, nací en Dios. when I was born in God. Yo me recuerdo como si fuese ayer cuando el Espíritu Santo me tocó en un altar muy pequeño, más que este, y me quebranté delante de Dios. I remember when I was broke down Y era before un God, joven de 22 años, nunca lo olvido. and I was 22 years old. Nunca olvido cuando el Espíritu Santo de Dios me liberó de los demonios que tenían control sobre mi I vida. remember, I will never forget what Nunca God, olvido lo que el Espíritu Santo hizo en mí. I'll never forget what God did in No me. olvido cómo era y cómo era en él. I will never forget how I was and how I Nunca was in puedes Him. olvidar lo que Dios hizo en tu vida. You cannot forget what God did Siempre in your life. tienes que recordar lo que Dios hizo en tu vida. You always have to remember. Porque dependiendo de lo que Dios hizo en tu vida, va a ser tu salud, va a ser tu fuego, va a ser tu pasión por Dios. Because depending on what God did in your life, it will be your passion. El diablo siempre va a atacar lugares The estratégicos devil will always attack strategic para apagar places la llama de Dios en to ti. turn off the flame of God in Porque you. si el diablo apaga el primer amor, dígale que está a su lado, hermano, el primer amor. Because if the devil shuts off the first Ese love, estado de inocencia espiritual, that's full of spiritual innocence. ese estado de fe inocente, That state of innocent faith, donde tú no agarras la maña de los hermanos religiosos. where you don't take the. Usted sabe cuántos hermanos mañosos religiosos hay en las iglesias el día de You hoy. know how many annoying religious people are in the Porque churches no today? se quieren parar en el centro de la fe, en el Hijo de Because Dios. they don't want to stand in the center of Y faith. como no quieren obedecer, se llenan de mañas, Because how they don't want to obey, se llenan de they excusas. get filled with excuses. Porque el diablo atacó a Leí y les robó la pasión y el primer amor. Because the devil robbed their passion. and Ahora their first love. caminan derrotados. Now they walk defeated. Leí, diga conmigo, Leí Say with me, Lehi. es el lugar de tu primer amor con It's the Dios. place of your first love with Usted God. tiene que volver ahí. You have to go back there. Y cuando usted vuelva ahí, cuidar ese lugar. When we go back there to take care of it, Leí debe de ser un lugar protegido. it should be a protected place. Porque el diablo va a atacar tu memoria. Because the devil will attack your memory. Leí significa memoria de lo que Dios hizo en tu vida. It means memory of what God did in your life. David, cuando enfrentó a Goliat, se paró en el centro del campo de batalla. David, when he faced David, he stood Pero at the antes center. de pararse en el centro del campo de batalla, But before standing in the center of the fue al battlefield, arroyo. Diga conmigo al arroyo. he went somewhere. Y estaban ahí, ¿cuántas piedras? And there 5 piedras. were 5 rocks ¿Sabe there. por qué David fue al arroyo? You know why David went to Porque the river? recordó que en ese arroyo Dios le había dado las armas para matar al oso y al león. Because you remember God gave Porque him él le dijo a Saúl, así como maté al oso y al león, así mataré a este filisteo incircunciso. because he said to Goliath, as I killed, Así como Dios te guardó y te liberó, así Dios te guardará y te liberará el día de In hoy, the same way. mañana y siempre y todos los días de tu vida.
El centro de tu llamado es el lugar de tu batalla. The center of your calling is the Cuando place tú of te battle. paras en el centro, dígale que está a su lado, hermano, párese en el centro. When you stand in the center. Y como dice el apóstol Pablo, párese firme, As the apostle says, stand firm. no como borracho. Not like a drunk person. Algunos se paran en la fe como borrachos. Some stand like a drunk person. Uno dice una cosa y ellos hablan otra cosa. You say one thing and they say another. Uno dice, hermanos, fe. They say, brother, Y faith. ellos hablan otro They lenguaje. speak another language. Párese en el centro, diga conmigo, en el centro. Stand in the center. Uno dice hacia allá You say over there. y ellos se hacen los borrachos y agarran por otro lado. And they act drunk and they go another way. Dígale, hermano, no se haga el borracho. Say, brother, don't be a Dígale, drunk person. está sobrio, orá sin cesar, dice la palabra de Be Dios. sober, pray without Vamos, stopping. tóquelo, dígale, sobrio. Touch them, say Sobrio, sober. parado en el centro. Standing in the Eso center. significa tener carácter. That means to have character. Eso significa tomar las cosas por los cuernos como vengan y como sea. That means to grab things Eso as they are. significa no huir, hacerle frente a las circunstancias. That means to not run away. Eso es valentía. That's bravery. Los hermanos borrachos, The drunk brothers, ellos andan borrachos. they're always drunk. No necesitan emborracharse con el Espíritu Santo, They don't need to get drunk with the Holy Spirit. porque ya están borrachos con otro espíritu Because they're already drunk with another que los spirit. vuelve amnésicos, They become amnesia. olvidadizos. They forget everything. Ah, sí, hermano, sí. A veces yo envío un mensaje en WhatsApp que hay que estar, se les perdieron la vista o se les olvidó que fueron a la escuela y aprendieron a leer un día. Ya hoy no saben leer y no tienen memoria. Today they don't want to read or they Y can't remember. ciegos se hicieron. They become blind. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? El centro de tu llamado es tu lugar de batalla. The center of your calling is their place of battle. Diga conmigo, campo de lentejas. Say with me, lentil field. Entre comillas o aparentemente servirle a Dios, tal vez tú piensas que no va a afectar tu vida en gran cosa. Maybe you think serving God won't affect your life. Tal vez tú piensas que congregarse el domingo a la iglesia no va a cambiar tu vida en gran cosa. Maybe you think coming to church on Sunday Pero will usted change your tiene life. que darse cuenta que todo depende de esto. But you have to realize everything El depends on this. bienestar de tu esposo, de tus hijos, de tu familia depende de buscar al The Señor. well-being of everyone depends Si on tú your quieres looking for estar God. bien en todas las áreas, párate firme en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. If you want to be good in Cuando all ways, usted permanece bien en el Señor, todo va a estar bien en su entorno. when you stay with God, everything will be good in your Diga surroundings. conmigo, párese en el centro, hermano. Stand in the center. Vicente, ven con mierda. Gabrielito, se me esta silla para allá, papi. Párese en el centro, hermano. Stand in the center. Hermano, dígale, hermano en el centro. Say brother in the center. El ejército de Israel estaba en Leí. The army of Israel, they were in Lehi. Benillo, Andri y Henrito. Ellos son los hijos porque, bueno, aquí está. They're Bueno, gonna ya be los the llamé a sons. ustedes, vénganse, corran. Israel, ellos son una familia. They're a family. Y ellos están aquí a la par. Ellos están en Cristo. They're in Christ. Este es su posicionamiento. This is their positioning. Vicente le sirve al Señor. Vincent serves the Lord. Su esposa le sirve al His Señor. wife serves the Lord. Sus hijos le sirven al Señor. His children serve the Lord. Ellos están posicionados en Cristo, They're positioned in Christ, peleando la buena batalla de la fe. fighting the good battle of faith. Antes tuvieron un pasado oscuro. Before they had a dark past. Ahora tienen un pasado de luz y de Dios. Now they have the. Pero ahora como familia el enemigo los va a atacar. But now as a family, the enemy will Ahora attack them. ellos tienen que They defenderse. have to defend themselves. Ellos tienen que hacerle frente a las circunstancias o los obstáculos, a todo aquello que se They presente. have to face their battle. No se puede considerar salud, sacrificio. Usted tiene que pagar el precio para defenderlos. They have to pay their price to defend. Vení, Vicente, me levanto. Vicente es Sama, vos sos Sama. Agárrense ustedes aquí. Vincent is Shaba. Ahí está bien. Ahora Vicente está parado en el centro de su familia. Now Vincent is in the center El of his family. bienestar de su familia depende del bienestar espiritual de Vicente. The well-being of his Sácate family la depends on espada. the well-being of his Sama spirit. se sacó la espada cuando se paró en el centro de batalla. Shama took out his sword. La and the espada representa la palabra de Dios. sword represents La the más word of grande God. arma que tú puedes tomar en el seno de tu hogar, de tu familia, es la palabra. Dice la palabra, levanta la espada, dice la palabra que Sama permaneció en el centro. The word says- Diga conmigo, permanezca en el centro. The word says he stood in the El que center. está en el centro es el más visto.
El que está en el centro es el más criticado. El que está en el centro es el más observado. Sama permaneció en el centro de su familia, valientemente empoderado, sin temor, sin miedo. Y el ejército decía: wow, ese es mi padre, ¿cómo le sirve al Señor? Fue al encuentro, predicó, hizo esto, hizo lo otro. Wow, un aplauso para mi papá. Sama no se escondió detrás de las naguas de su esposa. He didn't hide behind anything. No tiene pantalón. Dígale que está a su lado, hermano, párese en el centro. Stand in the Dígale, center. hermano, párese en el centro. Stand in the center. Paren en el centro. Stand in the center. Contra Sama vinieron, contra Sama vinieron los filisteos uno por uno, The Philistines came against him one luchando by one, contra él. fighting against Vino him. la incredulidad, Sama la derrotó. Disbelief came, he defeated it. Vino el adulterio, Sama lo derrotó. Adultery came, he defeated Vino it. la duda, Sama lo derrotó. Thou came, Vino he la defeated it. cobardía, Sama lo derrotó. Sama guardó su territorio. He took care of his Dígale, territory. hermano, pelee por su territorio. Mantenga su territorio sano. Mantenga su territorio bendecido. Mantenga su territorio enriquecido. Vamos, dale un aplauso al Rey de Gloria. Sama no se escondió de sus responsabilidades, He didn't hide from his porque él responsibility. sabía que era rey y era sacerdote. Because he knows the king. Él sabía que era un guerrero. He knew he was a warrior. Él sabía que su rey había confiado en He él, knew his king confided porque in quien him. lo había llamado y lo había escogido era el Rey de Gloria. Because the king of glory had David chosen lo him. escogió a él y lo envió a él. David chose him and he sent him. David no envió 30. David didn't send 30. David creía que Sama tenía la habilidad para defender a Israel. David believed he had the ability David to ha defend Israel. creído en ti, por el Dios de toda gloria creyó en ti, por eso te llamó a ti. God believed in you. Él That's why he está chose you. contigo. He is with you. No importa cuánta adversidad se levante en contra de su vida. It doesn't matter how much No adversity importa la rises up in his pobreza, life. It doesn't no matter importa la poverty. escasez, no importa lo que el diablo levante, usted tiene que permanecer fuerte como un Sama con la espada del Dios vivo en su mano. Llámenos ella. Quiero decir malas palabras, pero no las digo. Dígale, Sama, ¿qué pasa, Sama? Los Samas de hoy se esconden aquí atrás. The words of today, they hide behind. Se esconden. They hide. Mira aquí, mira allá, por aquí, por allá. No se dan cuenta que desprotegen su They territorio. don't realize they don't protect their territory. Porque dependiendo de la relación de Fama con el rey es su fortaleza. Because depending on his relationship with the king is his strength. Pero Sama entendió lo que Dios le había entregado. He understood what God had given him. Sama entendió que el campo de He lentejas understood that the field of land era territorio que Dios le había entregado al pueblo. was territory that God Sama gave to the people. entendió que el campo de lentejas He understood that the field of era land el legado que Dios le había dado a su familia. was delegated to him. Sama and his family. entendió que el campo de lentejas He understood that the field era of el land patrimonio que Dios le había dado a sus hijos. was the pledge that he gave Tu to his vida de fe se va a trasladar a los que te siguen. Your life of faith will change Dependiendo de tu nivel de fe va a ser el nivel de fe de tus hijos. depending on your life. Lo que tú manejes y gestiones en el mundo espiritual va a ser lo que le vas a transmitir a tus hijos. Si tú eres un gran incrédulo, tú le vas a transmitir incredulidad a tus hijos. Si tú eres un gran irresponsable, le vas a transmitir irresponsabilidad a tus hijos. Pero cuando tus hijos te vean fuerte, parado en el campo de lentejas y venga la circunstancia, le sirves al Señor. Vienen los problemas, le sirven al Señor. Viene la escasez, permanece sirviendo. Viene la enfermedad y te miran que vienes enfermo, van a decir, wow, yo tengo un padre de fe. Quiero ser como mi padre es. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Pero tienes que valorar el campo. Dígale que está a su lado, hermano, valora el territorio. You have to value the field. Para que usted se pueda posicionar correctamente, usted debe de valorar el territorio. So you can position yourself correctly, you have to value the field. Es que algunos valoran más la dormida. Some value sleeping more. Ay, me dio pereza, no voy a ir a la iglesia. Oh, I'm lazy, I don't want to go to church. Negocian su búsqueda de Dios con pereza. They negotiate, they're looking for God with laziness. Negocian
su vida de fe, su bienestar espiritual con excusas, con cualquier cosa. They negotiate their faith with everything. El lugar más protegido debe ser tu territorio espiritual. The most protected place should be your Tú no spiritual puedes territory. proteger más los bienes de otros. You can't protect the well-beings of others. Mi jefe sabe, yo trabajo, pero ya el Señor no va a prosperar con nuestra empresa. Mi jefe sabe que a mí no me puede decir que no, que me voy. My boss knows that he can't tell me no. No me puede parar. He can't stop me. Yo voy a estar en el encuentro. I'll be in the retreat. Jueves, viernes, sábado, domingo. Thursday, Friday, Y ahí Saturday, no Sunday. existe excusa. And there's no excuses Porque there, debo proteger mi territorio. because I should protect Porque my desde el territory. momento que yo abandone mi territorio, Because when I abandon my territory, tú tienes que pelear contra el enemigo desde tu territorio de fe. you have to fight the enemy from your Por territory. eso of faith. Sama no fue a Leí. That's why Shaman didn't go to Porque Lehi. Leí ya había sido conquistado. Because Lehi was already Ahora conquered. Sama se queda en el campo, But he stays in the field, en el lugar de patrimonio, en el lugar de legado. in the delegated place. Legado es todo lo que sus antepasados habían hecho. What all the people before him had done. Legado fue cuando David derrotó a The Goliat. legacy of when David Sama defeated sabía que Goliath. David había derrotado a He Goliat. knew David defeated Sama Goliath. sabía que Sansón había matado 8,000 con la quijada de un He burro. knows Samson killed a Sama 1,000 people. sabía que uno de los valientes de David con una lanza había matado 800 enemigos He filisteos. knew someone else killed 800 Sama tenía legado. He Sama tenía fe en Dios. had faith in God. Por eso permite que el enemigo entre a su territorio. That's why he allows the enemy Y to él come no to se his territory. sale de su territorio. And he doesn't leave his ¿En territory. ¿Desde qué territorio tú estás peleando tus batallas de fe? What territory you're fighting? Usted tiene que pelear sus batallas de fe desde el territorio del reino. Cuando usted viene a la iglesia, aproveche en este día. Voy a pelear mis batallas de fe. Voy a traerlas al altar y se las voy a presentar al Rey de Gloria. Tú tienes que posicionarte desde fe para pelear en fe contra adversidades You have espirituales. to position yourself in faith to fight against Usted spirit. tiene que tener el mismo lenguaje You have to have the same language. siempre. Always. Tu lenguaje de oración tiene que ser tu lenguaje de Your conversación. language of prayer has to be El your problema language es of que conversation. conversamos una cosa y oramos otra The cosa. problem is we do two separate things. Estamos We're divididos. divided. Si usted ora fe, usted hable fe. If you pray faith, you should speak Si faith. usted está lleno de fe, no ande con If incredulidades. you are full of faith, don't be with Crea disbelief. que Dios le va a proveer. Believe God will provide. Crea que Dios le va a bendecir. Believe God will bless you. Órelo, confiéselo, profetícelo todo el tiempo. Pray and confess it all the Eche time. fuera las excusas de su boca. Cast out excuses. Hable from your mouth. fe. Usted diga, Dios me abrirá puertas. Say God will open Dios me doors. suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. God will supply. Dios me suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Aunque no tenga en este momento, pero voy a tener y voy a tener en abundancia. Porque el que obedece la palabra de Dios va a ser bendecido en abundancia. Diga conmigo, Sama. Say with me, Shama. Siéntate, Sama. Dígale que está a su lado. Leí. Say to the person next to you, Claro. Lehi. Dale un aplauso al Señor. Tu llamado es tu centro. Your calling is your center. La vida de fe es tu centro. The life of faith is your center. Tu vida de fe es tu centro. Your life of faith is your El center. llamado de Dios es tu centro. The calling is your center. El servicio de Dios es tu The centro. service of God is your center. Tu fe en Cristo Jesús debe de ser tu centro. Your faith with Christ should be your Pero center. tienes que priorizar quién es tu centro. But you have to prioritize. Algunos desvalorizan el reino de Dios. Some devalue the kingdom of God. Muchos desvalorizan la vida de fe. Many devalue the life of faith. Muchos desvalorizan el legado de Dios. Many Y devalue no the legacy valoran of el God. centro de fe que Dios les entregó. And they don't value the Si center of tú faith that God gave them. naciste en el reino, If you are born in the kingdom, si tú estás aquí, if you are here, si tú estás buscando de if Dios, you are looking for God, no naciste en Dios porque a ti te dio la regalada gana. you weren't born in God because you Tú wanted to. naciste en Cristo porque Él te hizo nacer en You Él. were born in Christ because you wanted Tú to be eres born in en Him. Dios gracias a Él. You are in God because of No Him, por tus habilidades, no por tu inteligencia o tu prudencia. not by your own abilities. Por Él y gracias a Él. For Him and thanks to Y Him. si ahora estoy en Él, yo
debo de valorar lo que Él me ha entregado. And if I'm in Him, Ahora puedo orar. now I can pray. Ahora le puedo decir a Él, Señor Jesús, mi Señor. Now I can say to Him, my El Lord. apóstol Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no ha nacido de nuevo. Paul says no one can call Cuando usted nace de nuevo y Dios te ha entregado una vida de fe, tú lo puedes llamar tu Señor y caminar en la vida como Él, como tu Señor. when you are born again, you can call Him the Lord. Entonces, el problema que tenemos que hoy desvalorizamos lo de Dios. The problem is we devalue No things nos of God. preparamos para lo de We don't Dios. prepare ourselves for things Lo of de God. Dios es a última hora. Of God is the last hour. Hermano, el servicio empieza a las 2 de la tarde. A las 3 venimos. The service starts at 2, we come at Pero 3. si le decimos, hermanos, hay un partido de fútbol a las 8 de la noche. Antes de las 8 a las 7:30 llegamos y estamos todos completos para jugar, uniformados y haciéndolo aquí. But at a soccer game, we go early. Y queremos ser los primeros en el campo, entrar a jugar pelota. And we want to be the first ones on the ¿Los ha field. visto usted? Ya están viejos, They're already old, panzones. fat. Que jueguen los hijos, ya no da para más. A la iglesia, hermano, al encuentro, hermano, no. Hay partido, brother, bro, hay partido en la cancha, bro, vamos a jugar. Y ya, ¿a qué horas? A las 12 de la noche. Están a las 11 ahí. They don't go to church, they go to the soccer game. Se uniforman desde que llegan a las 11:05, ya están los mejores tacos, They have the best cleats. las mejores The calcetas. blessed Yo shin me guards. recuerdo que teníamos un panzón en el equipo que la camisa le quedaba de miniseta, se le miraba el ombligo. I remember there was a fat guy, Pero a él no le importaba, but he didn't care. porque él quería relinchar, él quería correr. Pero a la hora de venir a la iglesia, ni aparecía en la iglesia, el ingrato se iba. ¿Y qué te pasó? ¿Qué no viniste a la iglesia? Es que salí cansado. Y nosotros hacíamos los partidos para que ellos vinieran a la iglesia. Hello. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Cuántos vamos a cuidar nuestro terreno de fe? How many are going Tú to take tienes care of un our... terreno de fe que necesitas cuidarlo. You have to take care of Diga your faith. conmigo, campo de lentejas. Say with me, field of ¿Qué había lentils. en el campo? What was in the field? Tierra fértil, Fertile field. tierra Fertile buena. Good Ahí land. no habían piedras. There weren't rocks. Una tierra que había sido cuidada. It was land Una that was tierra taken care of. protegida. It was protected. Usted tiene que cuidar su tierra de fe, su vida de You fe. have to take care of your Porque life la of faith. vida de fe es como tierra, Because the life of faith como is un like land. árbol que usted pone una semilla y crece y da fruto al 60, al 30, al 60 y al 100 por uno. Like a tree that grows. Tú tienes que cuidar tu vida de fe. You have to take care of your life Una of vez faith. que tú vienes a Cristo no puedes regresar a la pornografía. Once you come to Christ, you can't go Una back. vez tú vienes a Cristo no puedes regresar a la vagancia. Once you come to Christ, you can't Una go vez back. tú vienes a Cristo no puedes regresar al despropósito. Tú necesitas permanecer en Cristo fervientemente, apasionadamente, sirviéndole al Señor en todo tiempo. You need to remain in Christ and No all- puedes at all regresar times. atrás. Can't go back. Lo primero que tenemos es que nosotros iniciamos en Cristo. Inician bien los hermanos los primeros meses. Sometimes we start well in Christ Con todo. with everything. Predican la palabra, no dejan de hacer su grupo de amistad, hacen su grupo de amistad hasta en la playa, o sea, predican la palabra, preparan su casa, la trapean, la limpian, pero ya una vez pasan un par de añitos, ya se creen monseñores, They start well, but then they ya se creen apóstoles, believe they're apostles. ya negocian su fe, They negotiate their faith. desaparecen de la iglesia They disappear from church. por cualquier cosa. Es que ellos no consideran que, o sea, yo no necesito estar siempre ahí, hermano, They don't think they have to be there all the time porque yo estoy bien, because I'm fine. yo no hago nada malo, I don't do anything bad. no engaño, no miento. I don't trick, I don't lie. ¿Estás conmigo? Are you with Pero me? no te has dado cuenta que estás protegiendo tu territorio But de you don't fe. understand that you're not La protecting tierra your de fe faith. se cultiva. Dígale, hermano, la tierra de fe se cultiva. Say the land of faith. Heavy duty. Sama se paró en el centro, Shama stood in the center, no en las orillas, not on the edges, no en las esquinas, no detrás de los montes, not underneath the bushes, en un lugar visible, in a visible place, en obediencia, in obedience, valientemente, bravely. osadamente, He faced the battle fuertemente, in a strong manner, sin miedos, without fear, sin temores. without. Estaba en el lugar correcto, He was in the correct en el place, centro de su llamado. in the center of his calling. Tenemos que proteger nuestra vida de fe. We need to protect our life of faith. Tú tienes que guardar tu huerto del Edén, You need to protect your Eden, porque dependiendo de tu cuidado en Dios va a ser lo que te rodea. because depending on you take care of yourself with Se va a God, manifestar todo lo que has estado cuidando. that will be your surroundings. ¿Estás conmigo?
Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo, nuestro Señor, ascendió a los cielos, The Word of God says that when Christ went to heaven, Él los envió a Jerusalén a que esperaran la promesa del Padre. He sent them to Jerusalem to wait for the promise of ¿Cuántos God. dicen de los que están atrás? Dicen amén. How many in the back say Si amen? están conmigo, va. Dice que subieron y el Señor les dijo, suban y esperen la promesa del Padre. They said, go up and wait the promise of the Father. Suban y seréis investidos de poder. Diga conmigo, poder. Y me seréis testigos en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. And you'll be testifying in Samaria and the ends of the earth. 500 subieron al aposento alto a esperar la promesa. 500 went to the upper room to await the promise. Ahí estaban los 12 discípulos. Though the 12 disciples were there. Más los 488 y algo estaban ahí. And the rest were there too. Suben al aposento alto. They go to the upper room. Esperan la promesa. They wait the promise. De los 500, muchos, cada uno de ellos salieron de ciudades diferentes. Every one of them was from different cities. Unos dejaron Bethsaida. Some went from this place. Dejaron su familia, su esposa y sus hijos para obedecer a un mandamiento de Cristo y esperar la promesa que Jesucristo les había hecho. They left everything to go there. Algunos algunos viajaron de Capernaum, viajaron de Galilea, viajaron de Judea, dejaron todo lo que tenían para obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. They left everything to obey God. Y llegaron al aposento alto And they came to the upper room. y entraron al aposento alto And they entered there a esperar la promesa del Padre. to wait the promise from the Y de Father. ese lugar no salían. And from that place they didn't leave. Pasó una semana y no salían ni a comer, And a week they didn't go out. porque ese era un lugar, un campo de lentejas que ellos tenían que cuidar. Because there was a field of lentils they had to Era take la care of. manera de cuidar su llamado. It was the way of taking care of Era their la call. manera de cuidar lo que Dios les había entregado y lo que había iniciado en ellos. It was a way to take care of what God El had Señor given les them. dijo, seréis investidos de poder. The Lord said you will be invested in power. Seréis investidos de la unción del cielo. You will have the anointing of heaven. Pero suban y esperen la promesa. But go and await the Dígale promise. que está a su lado, hermano, hay que esperar la promesa. Say to the person next to you, we have to wait La the promise. promesa es Cristo Jesús, la esperanza de gloria en nosotros, The promise is Christ, la cual necesitamos cuidar, in which we need to la take care cual of, necesitamos proteger. that we need to protect. En el aposento alto In the upper room, llegaron 500. 500 were there. La primera semana posiblemente se fueron 100 de ahí. The first week, maybe 100 La left. segunda semana posiblemente se fueron The 200. second week, maybe 200. Porque cuando llegaron, a los primeros que llegaron ahí Because the first ones who were y there, abandonaron, and they abandoned. posiblemente se desesperaron. Maybe they got impatient. Posiblemente el enemigo trajo confusión a sus vidas. Maybe they were confused. Posiblemente el enemigo trajo preocupación a sus vidas. Maybe they were worried. Y el enemigo empezó a mostrarles en la mente. The enemy started showing in their Mira, minds. dejaste tu esposa y tus hijos. Allá están en Bethsaida. You left everything over there, Y tú estás aquí. and you're here. Los abandonaste. You abandoned them. Se van a morir de hambre. You're going to die. Tienes que regresar a trabajar. You have to go back to work. Y ellos miraban ese espíritu de mentira y de engaño en sus mentes. And they saw that spirit of Y lies in their empezaron a minds. preocuparse. And they started to worry. Dígale, hermano, una de las estrategias del diablo es preocupación por lo que no es de Dios. One of the strategies of the devil is worry about things that are not of God. Es preocupación por lo que no tiene que ver con tu fe. It's worrying about things that are not with Una your de faith. las cosas por las que más debes de preocuparte es por la fe en el Hijo de Dios. One thing you should worry about is about the faith in Porque la Christ. salud de todo lo demás depende de ahí. Because your help and everything else Hello. depends on that. ¿Está conmigo? Y si tenemos salud, hoy es gracias a Él, And we have help today is because no of a him, nosotros. not because of us. Pero ahora descuidamos lo que Él nos ha dado porque queremos tener salud en esta área. But now we don't take care of what Y he nos has given preocupamos us, más por esto. and we pay attention to something ¿Está else. conmigo? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Diga conmigo, hermano, Say with me, brother. preocupémonos por el reino. Let's worry about the Preocuparse kingdom. es preocuparse. It's to preoccupy. ¿Cómo me ocupo en el reino de Dios cuando me preocupo por el reino de Dios? Orando, Praying, clamando, Crying intercediendo, Interceding. atendiendo a mi grupo de amistad, going to my house of peace, atendiendo, estando en el encuentro. Diga conmigo, este encuentro no me lo puedo perder, voy a estar ahí. going to the Usted retreat. tiene que estar presente en el encuentro con Jesús desde ya, no hasta que llegue. You have to be present now. Ya algunos se vieron, el diablo los hizo ver que no van a estar. Hello. Diga conmigo, preocúpese. Say with me to Lo worry. primero que el enemigo
trajo a la vida de los 500 que estaban en el aposento alto, The first thing the enemy brought to the people a in los the upper room, 380 que regresaron atrás. the 380 who went back. De 500 solo permanecieron 120. From 500, only 120 were left. 380 regresaron. 380 went back. Y la primera preocupación que el diablo trajo a sus vidas fue la preocupación por la vida efímera. And the first word was about their secular Fue la life, preocupación por la vida carnal. for their life of flesh. Fue la preocupación por sus vidas. ¿Sí o no le pasó lo mismo al ejército que huyó de los The filisteos? same thing happened to the army that ran away Ellos se from the preocuparon Philistines. más por ellos mismos que por el reino de Dios. They worried about themselves or the kingdom of Ellos se God. preocuparon más por ellos mismos que el legado que Dios quería dejarle a sus vidas. They worried about themselves or the legacy. Ellos se preocuparon más por lo que tenían y no guardar lo que Dios les había entregado. They were more worried about what they had. Si a un caso tenés algo, lo tenés porque es gracias a Él. If you have something Hoy now, it's solo because of Him. preocupado por lo poquito que tenés estás y te dejaste de preocupar por el reino de Dios. Now you haven't. Vuelve tu corazón. Bring your heart Trae back. tu corazón de vuelta y ciméntalo en Dios. Bring your heart back and cement it in God. Porque no se trata de la cantidad de obstáculos, dificultades que tú tengas. Es que tú tengas tu corazón en el Rey. It's not about the obstacles. ¿Cuántos it's that dicen you have amén? Dale un aplauso al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8 dice: una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros. Diga conmigo, 800. Ese es José Basebet, That was this man que con una lanza un día with one lance. tomó una lanza He took a lance y en un solo día in a single day. mató 800 enemigos, He killed 800 enemies, 800 filisteos. 800 Philistines. 8 significa un nuevo comienzo en Dios. 8 means a new start in God. En la simbología hebrea, 7 es plenitud. 7 is fullness. Plenitud de todas las cosas. Fullness in all areas. Pero 8 significa una vida espiritual. But 8 means a spiritual Míreme aquí, life. una vida de fe. A life of faith. Una vida en Dios. A life in God. 100 habla de multiplicación. 100 talks about multiplication. 100 habla de una dimensión completa. 100 talks about a complete dimension. ¿Cuántas ovejas tenía el pastor que perdió una oveja? Qué inteligentes somos. Diga conmigo 100. Send me 100. 100 por 8, ¿cuánto es? 100 by 8 is 800. Diga conmigo 800. 800. Es una dimensión total, es un nuevo comienzo, una dimensión completa en Dios. It's a complete dimension in God. Pero también 800 es una dimensión en tinieblas. But it's also a dimension Es in una darkness. dimensión de perversión total. A perverse dimension. Por eso cuando José Basebet enfrenta a los 800 enemigos, los derrotó a cada uno de ellos, los mató a todos con la lanza. That's why he killed all of them. Hello, ¿está conmigo? Los enemigos de la fe. The enemies of the faith. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Dígale, hermano, ¿cuáles son los enemigos de la fe? What are the enemies of the faith? Los argumentos de temor. Arguments of fear. Los argumentos de temor como miedo al fracaso, miedo al rechazo, Like fear of failure. comenzar otra vez o no tener los recursos. Fear of not having resources. Mucha gente no honra a Dios y no siembra en Dios porque tienen temor a darle a Dios lo poco que tienen. Many fear giving to God because they don't want to Otro give what they enemigo, have. la duda, la incredulidad. Another enemy, the doubt. ¿Quién te está pastoreando a ti? Who is pastoring you? Ay, Señor. ¿Sigo o paramos? ¿Cuántos dicen amén? Vení. Pon así de lado. No, hablas de ay, lo voy a apretar duro. Cuando te hagan así When they pinch you y te duele, and it hurts, es porque va a traer sanidad, because it will bring healing. va a traer bendición, It will bring va a traer blessing, restauración. restoration. Dígale, aunque no le guste, hermano, es bueno que duela. Even if you don't like it, it's good. It Dile, hurts. pastor, más duro, mejor. Ay, qué duro está predicando el pastor. No se preocupe, entre más duro es mejor, más confrontativo mejor es.
Porque tu vida de fe la tienes que proteger. Because you have to protect your life Tu of vida faith. de fe la tienes que guardar. You have to take care of it. Tu vida de fe la tienes que cultivar. You have to cultivate it. No puedes asesinarte a ti mismo. You can't assassinate El yourself. problema de los evangélicos de hoy que ellos mismos se asesinan. The problem is us Christians. No necesitan al diablo que los mates. They don't need the devil Que to los kill them. ellos mismos se dan muerte, se autosuicidan en la fe. They kill themselves in Por faith. eso no permanecen fuertes en el reino de Dios. That's why they don't stay Señores, stay tenemos strong. que levantar bandera We have to raise y our flags volvernos fuertes en la fe. and become strong in Pararnos faith. en el centro de nuestra fe. Stand in the center of our Pararnos faith. en el llamado de nuestra fe. Stand at the calling of Porque our cuando faith. tú te paras en el centro, Because when you stand in no the hay center, enemigo contigo que pueda contra ti. there's no enemy that La can be palabra del against you. Señor dice, si Cristo en mí, ¿quién contra mí? The word of God says No that hay Christ is with muerte, me. no hay engaño, no hay enfermedad, no hay mentira. No importa lo que sea, tú lo vas a derrotar porque has hecho a Cristo tu centro de vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. El enemigo le da por andar minando los lugares estratégicos en tu vida. The enemy looks for a strategic place Diga in your conmigo life. lugares estratégicos. So it would be Diga conmigo strategic places. otra vez lugares estratégicos. Strategic ¿Cuáles places. son los lugares estratégicos? Número uno, el primer amor. The first love. Cuando tú naciste en Cristo. When you were born in Christ. Cuando el deseo ardiente se encendió en tu vida. When the desire Y lit tú up in your dijiste, heart. tengo que ir a la iglesia. And he said, I have to go to Tengo church. que congregarme. I have to Tengo congregate. que ir al encuentro. I have to go to the Ese es encounter. un lugar estratégico. That's a strategic Ahora el place. diablo te va a venir a decir, no vayas al encuentro. And the devil will say, Ya don't tú go eres there. muy espiritual. Even though you're No lo necesitas. You don't need to go. Puedes quedarte. You can stay. Puedes ausentarte. You can be absent. Puedes trabajar en vez de andar ahí perdiendo el tiempo. You can work instead of Señores, being- esa es la voz de Satanás. That's the voice of Pero Satan. la voz de Dios te va a llevar a guardar tu vida de fe. The voice of God A will cuidar tu territorio. bring you to take A care of your cuidar lo territory. que Dios te ha entregado. To take care of what A God has given you. cultivar tu vida de fe para que tu vida de fe crezca. To cultivate your life Tú of faith. tienes que prepararte para este encuentro. You have to prepare Diga yourself conmigo, for este encuentro voy a ir a predicar la palabra. Diga conmigo, este encuentro voy a ir a servir. Diga conmigo, este encuentro voy a ir a servir. Vamos, diga conmigo, este encuentro voy a ir a servir. Este encuentro voy a ir a predicar la palabra. Este encuentro voy a ir a profetizar. Este encuentro voy a ir a clamar. Este encuentro voy a ir a orar por alguien. Este encuentro voy a ir a servirle al Señor. Tu primer amor. your first love. Y el diablo va a buscar a matar tu primer amor por Dios. The devil will look to kill your first love. Porque cuando tú estás en el primer amor, tú no mides, tú no haces medida cómo servirle al Señor. Tú te entregas. Because when you're there, you don't measure, you give yourself Yo he fully. visto gente sirviéndole al Señor en la iglesia. Señores, agarran la vacuum y danzan con la vacuum. I've seen people who dance with the vacuum. Y cantándole al Señor. They sing to God. Cuando yo inicié a servirle al Señor, yo pasaba vacuum, limpiaba los baños, hacía esto, hacía lo otro. Señores, no era un algazán, yo le servía al Señor. Y cuando le servía, lo hacía con excelencia. When I serve God, I serve fully. La pasión por Dios no puede esprimer tu primer amor. Porque cuando estabas sin Cristo, estabas bien jodido, arruinado y acabado. When you were Y ahora te has hecho el especial. ¿Qué te crees? Ahora solo de... Ay, soy el hermano Pepsi Cola y la hermanita Coca-Cola. Hay que deshacer los argumentos. You have to break down your Usted arguments. tiene que quebrar con los argumentos. You need to break your arguments. Tiene que quebrar con los razonamientos. Dígale, hermano, quiebra con los argumentos. Break with your arguments. Sus propios argumentos mentales, quiébrelos. Your mental arguments, you have to Quiebre break sus them. excusas. Break your excuses. Quiebre sus excusas, sus preocupaciones. Break your worries. Y valore lo que Dios le ha entregado. And value what God has given Valore su vida de fe. you. Value your life. Valore lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Value what God wants to Valore do. lo que Dios ha iniciado a través de ti. Valórelo. Value what God has started through you. Valórelo. El enemigo atacó un lugar fronterizo But the enemy attacked a frontier que no estaba resguardado.
that wasn't protected, que no estaba cuidado. that wasn't taken care of. Tu primer amor, tú cuando naciste en Cristo. When you were first born in Christ, Nunca puedes olvidar ese momento y tienes que guardar tu vida de fe. Tu primer amor lo tienes que cuidar. you can't forget that. You have to Tienes take care of it. tienes que preocuparte. Diga conmigo, hermano, preocuparse. You have to worry. Tienes que volver a predicar la palabra. You have to go back to preaching the Algunos word. tienen años de que no han vuelto a predicar la palabra de Dios. Y cuando nacieron en Cristo la predicaron. Algunos tienen años de no evangelizar, hermano. Tienen años de no ganarle una alma al Señor. Tienen años de no diezmar, años de no sembrar, años que el Espíritu Santo no los visita, años que el Espíritu Santo no los enciende. Tienen años. El enemigo cercenó, les robó la vida de fe. Y ahora tienes que resguardar tu primer amor. You have to guard your first love. Número 2, tienes que valorar lo que Dios te ha entregado. You have to value what God has given you. Valora tu primer amor. Value your first love. Recuerda tu primer amor. Guard your first love. Valora lo que Dios te dio. Value what God has given you. ¿Qué Dios me dio a mí? What did God give me? Mi vida de fe. My life of faith. Sin mi vida de fe no soy nada. Without my life of faith, I'm nothing. Soy un hombre común y corriente, arruinado y lo peor de la sociedad. I'm like anybody, the worst of society. Sin Dios usted no me quiere a mí como su amigo. Without God, you don't want me as your friend. Sin Dios usted no me quiere a mí ni mucho menos como su hermano. Without God, you don't want me as your brother. Dígale que está a su lado, hermano, hay que valorar lo que Dios nos ha entregado. Say to your person next to you, we have to value what God has given us. Termino con el punto número 3. I finish with point number 3. Diga conmigo, el pozo de Belén. The place in El Bethlehem. pozo de Belén. La Biblia dice algo inaudito. The Bible says something. Dice que el pozo de Belén estaba resguardado por los It filisteos. says the well of Bethlehem was Los guarded by the filisteos le Philistines. habían robado a Israel, a Belén y al pozo. They took a Bethlehem and the well. Tenga cuidado que el diablo no le robe la palabra y la unción del Espíritu. Make sure the devil doesn't rob Tenga your, cuidado que Satanás no te robe lo que Dios te ha entregado. make sure the devil doesn't Porque rob what God has después te given va a you. costar recuperarlo. Because later we'll, Es ahora que tienes que levantar bandera. you have to raise Es your flag ahora now. que tienes que pelear la buena batalla de la fe. No es después, es hoy. You have to- El cristiano es como la luz de la aurora que día a día va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dígale al que está a su lado, hermano, necesitamos valorar nuestra vida de fe. El pozo de Jacob estaba resguardecido, estaba cuidado por los filisteos. The well of Jacob was taken care of by El the pozo de Philistines. Jacob era posición de Dios. The well of Jacob was a Era position of herencia God. de Dios hacia el pueblo. It was from God to the people. Pero ahora ellos lo habían perdido. But now they had lost it. Hay mucha gente que Dios les robó el pozo de Jacob, There are many people who el pozo de Belén. they've been robbed of the well. Belén, casa de pan, pozo, agua, la unción del Espíritu Santo. Bethlehem, house of bread, well, the water. Perdieron the la Holy Spirit. pasión por la palabra de Dios. They lost the passion for the word of God. Escuchan la palabra de Dios y como que es un narrador deportivo que les está hablando. They hear it and they don't care. Ellos no ven al pastor como un ungido, lo ven como un hermanito. They see the pastor as anyone else. ¿Cómo se llama el que dice gol, 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 gol? Así ven al pastor hoy en día.